Hola, nosotros somos Alejandra Arias, Germán Mercado y Lady Granados y vamos a hablar del lenguaje del arte, las propiedades del arte y ejemplos principales del arte con definiciones. Y primero nuestra compañera Alejandra va a empezar con el lenguaje del arte. En el mundo existen alrededor de 3.000 lenguas. Todas estas lenguas tienen su propio sistema y uso de la gramática. Así como las lenguas tienen su propio sistema, el lenguaje de las artes visuales también maneja uno. Para poder aprender el lenguaje de las artes, primero tenemos que conocer los elementos y principios. Para comunicar ideas, en el lenguaje del arte usamos símbolos visuales. Estos representan más de lo que se observa. Los símbolos visuales básicos se conocen como elementos del arte. Estos elementos básicos son las líneas, figuras, formas, espacios, colores, valor y textura, los cuales son agrupados para poder crear las obras de arte. Todas las obras deben de tener alguno o todos los elementos para que así se consideren. Identificar los elementos de una imagen puede resultar difícil, ya que vemos los elementos de una imagen en conjunto. Y ahora Germán nos va a hablar sobre las propiedades del arte. Las propiedades del arte. Los principios del arte, o bueno, para entender las propiedades del arte necesitamos saber qué son los principios del arte. Estos se definen como las reglas que rigen cómo los artistas organizan todos los elementos dentro del arte, su arte. Existen 3 propiedades básicas: el sujeto, o también llamado tema, la composición y el contenido. Primero analizaremos el sujeto o tema. Y pues entre las características principales se encuentran que la imagen que el espectador identifica, pues esa primera instancia, todo el análisis que hace esa primera instancia. Puede ser cualquier cosa, acción o persona dentro de la obra artística. Existe el arte no objetiva. Esta se define como la no poseedora de elementos temáticos reconocibles, a diferencia de la objetiva. Y los elementos del arte es un sinónimo de eje temático. La composición se define como los principios del arte para organizar los elementos artísticos, simple y sencillamente. El contenido es un mensaje que transmite la obra. Necesita tener idea o tema o incluso emoción. Debe transmitir emociones. El tema no es lo mismo que el mensaje. Eso hay que tenerlo muy claro al momento de analizar una obra artística. Y pues para finalizar, ¿qué es la ficha técnica? Esta incluye los datos importantes de la obra y debe cumplir con los siguientes requisitos: el nombre del artista, el título de la obra, el año de elaboración, el medio o material empleado, las medidas y o el tamaño que posee la obra y la ubicación en este preciso momento. Y ahora los ejemplos de principios del arte. Primero está el ritmo, que es el movimiento a través de la repetición de elementos. Después está el ritmo visual, que son formas positivas repetidas separadas por espacios negativos. Después está el patrón, diseño de la superficie decorativa de la repetición visual bidimensional. Después está el motivo, que es la unidad que se repite en el patrón visual. El balance es el principio que busca igualar las fuerzas visuales o los elementos. El eje central es la línea divisora que funciona como punto de equilibrio. Balance formal, 2 elementos iguales o muy similares que colocan en los lados opuestos. Simetría, el equilibrio formal de las 2 mitades idénticas reflejadas entre sí. Balance radial, son las fuerzas o elementos que nacen de un punto central. Balance informal o asimetría es el equilibrio de los elementos diferentes. Proporción es la relación de tamaño de una parte con otra. La variedad es la diferencia o el contraste. Su objetivo es proporcionar una ruptura entre la repetición. Énfasis, hacer una parte de una obra domine sobre otras partes. Controla la cantidad de atención del espectador. Armonía, crea la unidad subrayando las similitudes y las partes separadas pero relacionadas. Y la unidad es la que se logra el uso efectivo de los elementos principales del arte. Se une todo para que todo parezca uno solo. El arte siempre ha formado parte de nuestra vida cotidiana y pues analizando sus propiedades, creo
y elementos, creo que resultaría más fácil su comprensión y análisis. Por eso nos gustaría fomentar entre la población el estudio de las obras artísticas que pues aunque pasen los años, nunca pasarán de moda estas. Gracias por su atención.